Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad. Buenos días, amigas. Estamos ya a 16 de septiembre. Si usted recordará, el día de ayer fue la conmemoración del bicentenario de la independencia de El Salvador y otras naciones de España. Imagínese, hace 200 años. ¿Recuerda usted cómo celebraba las fiestas patrias cuando estaba usted en la escuela o en el colegio? ¿Le tocó ir a marchar alguna vez? ¿En los actos cívicos fue abanderada o fue de las que cargaron la bandera? ¿Participó usted dirigiendo cuando se recitaba la oración a la bandera? Bueno, yo sí recuerdo que una vez me tocó pasar a dirigir, ¿verdad? Y pasé repasando en mi casa para no olvidar ni equivocarme en ninguna de las frases de nuestra oración a la bandera. Y bueno, así como nosotros tenemos esas celebraciones especiales donde cantamos nuestro himno nacional, pues el pueblo de Dios tenía también festividades especiales que estaban supuestas a observar y a recordar cada año. Una de ellas era la Pascua judía, porque esta celebración les recordaba la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios les mandó a que conmemoraran este suceso tan importante todos los años, amiga. No era cuando se recordaran ¿verdad? O de vez en cuando, o un año sí y otro no. La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. ¿Sabía usted eso? Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a su pueblo de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto.
antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja y que salpicaran la sangre de este animalito sobre los marcos de las puertas de sus casas. Usted puede ver esto en Éxodo 12. Cuando Dios viera esta señal, porque ahí decía que iba a pasar el ángel de Jehová, ¿verdad? Que al pasar por sus casas les protegería a sus primogénitos de la muerte, ¿verdad? Recuerden pues es que después de esto fue que Faraón les dejó salir de Egipto, pues después de todo un proceso largo. Pero veamos y acompáñeme usted a 2 Crónicas 30. Y hemos venido hablando sobre el rey Ezequías y dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 4, esto agradó al rey y a toda la multitud. Vemos acá que después de que el rey ha definido, señores, yo voy a seguir a Jehová, no solamente hubo pues todo ese proceso que vimos la semana pasada, ¿verdad? En que llegaron, hicieron un sacrificio y adoraron, presentaron ofrendas, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, sino que era muy importante restituir la celebración de esta fiesta tan importante. Entonces, primero se da que el rey está consciente que no se ha hecho, decide restaurar la festividad y empieza a platicar con todos para volverla a restaurar y poderla realizar. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo de lo que está escrito. Mire, se habían alejado de sus raíces. Yo he puesto el nombre de esta meditación, regresando a sus raíces, porque esta festividad era parte sumamente pivotal de la cultura judía. Era una festividad sumamente emblemática para ellos, pero se habían alejado tanto de Dios que no la habían estado celebrando. Y luego pues vemos de que se va pues en el versículo 6 dice, fueron pues correos con cartas de mando del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había enviado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. En el versículo 7 podemos ver el llamado. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. Primero les recuerda cómo ha sido la naturaleza humana de infiel, ¿verdad? Y les recuerda de que sus padres, pues todo el pueblo se había rebelado ante Dios, y les recuerda lo que eso les había traído. Y luego dice en el siguiente versículo, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Aquí vemos un llamado a sometimiento. Primero es, miren, la naturaleza humana es esta, de rebelión. Nuestros padres se rebelaron, el pueblo se rebeló. Ahora sometámonos a la voluntad de Dios. Y luego dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Mire qué lindo, porque nos recuerda el carácter de Dios. A pesar de que la naturaleza humana es de pecado, de rebelión, de salir nosotros por nuestro lado, ¿verdad?
a veces como que fuésemos cabritos monteses y así pareciera el pueblo de Israel que se comportaba, a veces como cabritos monteses saliendo por su lado. Pero aquí recuerda cuál es el carácter de Dios y que es clemente, misericordioso y perdonador. Y este llamado tiene en su tercera parte, le recuerda cómo es el carácter de Dios. Y bueno, ellos pasaron de ciudad en ciudad, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Miren, siempre hay necios, ¿verdad? Por más que el llamado era un llamado, apelaba a sus conciencias, a su corazón, ya había habido una restauración de que se iba a servir a Jehová, pero aún así había gente necia y el necio se burla de todo lo espiritual. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En medio de toda esa necedad, sí hubo gente que reconoció el llamado y se volvieron. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Cuando algo viene de Dios, Él va a tocar los corazones, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones que podemos ver acá. La otra aplicación es pues lo que veíamos antes, que a pesar de que como nosotros como humanas nos equivocamos, a veces nos desviamos por caminos no adecuados, el Señor es misericordioso y clemente y está esperando que nosotros estemos dispuestas a someternos y a regresar a sus caminos y Él nos recibe. Bueno, en el versículo 14 podemos ver de que quitaron los altares que habían en Jerusalén. Obviamente si los quitaron era porque estos altares no eran para alabar al Señor. En el resto de los versículos a partir del 15 usted podrá leer que dice, entonces sacrificaron la Pascua los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Ellos sabían que se habían desviado, pero regresaron y se instauró la Pascua, ¿verdad? Y dice en el versículo 21, y así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Nuevamente vemos a un pueblo lleno de júbilo, lleno de gozo en la alabanza, pero el gozo era porque estaban en comunión con Dios, estaban haciendo lo que Dios les había permitido. Y cuando uno hace y alaba a Dios y honra al Señor, el Señor trae gozo en medio de esa celebración. Entonces, ellos regresaron a sus raíces. En el versículo 26 dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después de los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Mire qué lindo es poder alabar a nuestro Señor. No nos separemos de nuestras raíces espirituales y busquemos de Dios cada día. Que el Señor les bendiga y recuerda que no hay mejor manera de vivir que estar conectada con Jesús. Hasta luego, amigas. Que tengan un bonito día.